Bueno, vamos dando comienzo entonces al encuentro de hoy. Gracias a los que vinieron. A medida que vayan entrando, los voy aceptando. Hoy, lamentablemente, Roberto sigue con algunas complicaciones, así que no va a poder estar presente. Este, bueno, ahí Hugo dijo en el grupo que capaz que en un ratito se conecta. Así que bueno, más o menos como los adelantamos ya, hoy tenemos así como una presentación doble. Así que vamos a dar paso a Amalia para su exposición. Bueno, Amalia, todo tuyo. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias por estar. Este, Les quería comentar lo que llamé curiosidades que de alguna manera me sorprendieron con algunas lecturas acerca de historias de amor. Y voy a arrancar por lo que Georges Duby en la historia de las mujeres en el siglo XII nos pone en el contexto histórico, ¿no? Al parecer, en el siglo XII, la Iglesia Católica consideró muy seriamente las expectativas de las mujeres. Al parecer, eran que ellas mismas se sentían abandonadas y reclamaban que se las ayudara mejor en el camino de la salvación. Los sacerdotes, digamos, se valían de las confesiones interrogando a las mujeres con interrogatorios realmente terribles, y que ya partían desde un prejuicio de que la mujer era la pecadora de Eva en adelante, la pecadora, la que lo lleva por el mal camino a Adán. Y como era provocadora, digamos, los clérigos y los sacerdotes se dedicaron a investigar a través de los secretos que les sacaban a las mujeres en los confesionarios para de ahí empezar a hacer como todo un derrotero y un concepto de lo que era la mujer y que cómo salvar el alma, por supuesto, y cómo cultivar su espíritu. Que la consideraban fuente de toda vileza y provocación de las más bajas pasiones e instintos. Tomé algunos señores. Hay uno, Etienne de Fourges, obispo de Rennes en el 1118. Era un obispo muy concienzudo. Se le imponía, como todos los hombres de la iglesia, la castidad y se los alentaba en la lucha contra sus apetitos. Claro que el prelado no consideraba a todas las Buen mujeres. día, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buen día, Hugo, recién empezamos. Toda esta preocupación en torno a las mujeres era más bien de las mujeres pertenecientes a la nobleza, no a las mujeres más cortesanas del pueblo. Y en esta preocupación, este hombre descubre que en la naturaleza femenina existen vicios mayores que alteraban el curso de las cosas, utilizando recetas culinarias o afeites, y más o menos todas brujas, de alguna manera. Y justamente se propone, digamos, investigar el alma femenina para torcer estos vicios mayores, digamos, que lastimaban tanto a los hombres, ¿no? Lo de los cosméticos lo consideraban una falta venial, pero se transformaba en algo grave cuando se evitaba la concepción o el abortar. Consideraba a las damas indóciles, naturalmente agresivas y hostiles con el varón al que fueron entregadas por sus padres o hermanos mayores y que no soportan la necesaria tutela en el seno de la pareja conyugal. La lucha continúa tenaz y sorda, y frente al esposo que se irrita al encontrarla tan distante cuando él se dispone al amor,
la esposa se muestra pesada, reticente, taciturna y muda. Esto es textual de este señor. Otro vicio es la lujuria, y cito también: débiles como son, un deseo las consume, les cuesta dominarlas y las conduce directamente al adulterio. Frente al marido se cierran, reprimiendo su ardor, e insatisfechas corren por doquier detrás de los mozos, se hacen servir por ellos como perras. El fuego las devora, llevándolas al pecado. El pecado feo contra natura, el más execrable de ellos. Así enseñaba Etienne a sus feligreses, digamos, ¿no? También se desarrollaba dentro de los conventos y de las... aquellos que tenían apetito de saber sobre filosofía o sobre la espiritualidad, digamos, bueno, fundamentalmente estaban en estas manos, ¿no? Y en la Francia del siglo XII se pensaba que había dos naturalezas distintas, masculina y femenina, y entonces se defiende el poder masculino, porque no era solamente dirigido a las mujeres, sino que a los varones también había que formarlos, ¿no? Porque tenía que ser el jefe, el responsable de los actos y de los pensamientos de su esposo, de su esposa. Tiene el deber de prohibirle qué es lo que va a hacer o que puede disgustar a Dios. Callarlas, si fuera necesario, fuese con un garrote en mano, pues él es su amo y señor y ellas le deben sometimiento. Les leo un juramento de matrimonio que hacía el hombre, dice: la tendré desde ahora como debe tenerse una mujer, queriéndola en la disciplina requerida, y no me separaré más y no tomaré otro estado mientras ella viva. A la mujer se le pedía un poquito más. Ella decía: desde ahora lo cuidaré y lo rodearé con mis brazos, cariñosa, consoladora, alegre y dócil, y le estaré sometida, obediente a su servicio, con el amor y el temor, tal cual como el derecho dice que la esposa debe estar sometida a su marido, y no me separaré nunca, y estando él vivo no me uniré en adulterio a otro hombre. La mayoría, digamos, de las mujeres que recibían estos adoctrinamientos estaban como encausadas a ser las esposas de Cristo, ¿no? Para ellas la libertad era la virginidad. De alguna manera, estas mujeres que estaban en los conventos, para seguir siendo dueñas de su cuerpo, tenían que renunciar a toda cosa carnal, digamos. Así, en el silencio de la carne y en paz, muy pronto las llevaría a la beatitud de verdadera boda. La verdadera boda era la unión con Cristo o con el Señor, ¿no? Había otro sujeto muy interesante, que es Adam Persigne, que era el confesor de Marie de Champagne. Marie de Champagne es hija de Leonor de Aquitania, que a su vez era una de las primeras manifestaciones de las cortes de amor, las instituye Leonor de Aquitania, en donde, con la aparición de la dama, las mujeres instituían cortes de amor y exigían las pruebas de amor al caballero. Fue además Leonor de Aquitania un personaje realmente increíble. Se casa con el rey de Francia, después con el rey de Inglaterra, es la madre de Ricardo Corazón de León. Esta mujer inclusive iba con su marido a las cruzadas, ¿no? Bueno, este señor Adán reunía a las novicias vírgenes
de menos de 20 años, en un círculo alrededor de él como figura central y, digamos, generando una situación de mucha tensión en ser quien las prohijaba en su espiritualidad, lograba, digamos, un ascendente eligiendo palabras, imágenes, con un propósito deliberado de inflamar el ardor de estas niñas hasta aturdirlas y llevarlas embriagadas a efusiones místicas. Para alcanzar el éxtasis, las amantes del Señor, las vírgenes, tenían que estar atentas bebiendo estas palabras de este director espiritual, y eso, digamos, muy interesante, digamos, las palabras que él usa, porque la verdad que les pegaba una calentada en esto de acércate a tu Dios desnuda, lograrás la boda y la unión infinita, digamos, realmente debe haber logrado otra que delirio místico, ¿no? Realmente impresionante este director espiritual que a su vez no quedaba muy solamente en esto de la dirección espiritual, sino que también se ve que tenía clases prácticas, digamos, ¿no? Y en estos conventos, de alguna manera estas abadías, después pasan a estar bajo la tutela de mujeres abadesas. Supongo que en relación a este modo de dirección masculino de las vírgenes, ¿no? Dice él, que tenían que pensar en las tiernas efusiones cada vez más estrechas, en la dulzura de los besos, en el juego de los cuerpos y declinando el verbo en el placer del acoplamiento, desnuda con desnuda, admitida e interior, la novia se aproxima al secreto del divino consejo. Viene tanto más pura cuanto está desnuda, despojada de sus vestidos carnales y las apariencias corporales para unirse en el lecho a la verdad no corrompida. ¿Se imaginan lo que debe haber sido esto? No sé cuántas veces por semana te recibían lecciones. Bueno, esta copulación... Amalia, Sí. Amalia, te interrumpo un segundito. ¿Querés bajar un poquito la cámara porque se te ve muy abajo? A ver si lo logro. Ahí está, ahí te vemos, ahí te vemos. Porque tiene como un ganchito, pero no se queda, ¿eh? Bueno. A ver si ahí queda. Ahí, va, ahí está. Sí, Bien, ahí está. perfecto. Bueno, estas copulaciones de las que se trataba, fuertemente embriagadoras, por completo espirituales, por supuesto. Lo que digamos, un poco estas mujeres lograban evidentemente una exaltación y un misticismo en esta formación espiritual, y que supuestamente las conducían a ser santas mujeres. Ahí, digamos, se inscribe la historia de Eloísa y Abelardo. Abelardo también un joven, digamos, filósofo, que fue clérigo, que lograba al parecer una transferencia, diríamos, muy, muy importante con sus discípulos. Conoce a Eloísa, que la data está medio mezclada, pero más o menos podía tener entre 13 años de diferencia y 20 años de diferencia, porque las referencias no eran todas muy ajustadas.
estos jóvenes, ella era ya famosa porque es hija de justamente de una abadesa que dirigía ¿cómo se llama? Dirigía, no era un convento, sino que, bueno, que era como una especie de convento en donde se los había declarado en este punto como un templo a la corrupción. Esta mamá de esta Eloísa es hija natural, digamos, hija ilegítima, que bueno, está un padre que nunca la reconoce y que la crían hasta los 7 años en esa abadía, esa era la palabra que no me salía, y después esta abadesa la da para su educación a su hermano Fulberto. Abelardo, ya Eloísa daba muestras en sus 16, 17 años de una mente brillante, es considerada la primera mujer de letras, no es que escribía novelas, sino que en esto de la publicación de las correspondencias, y que, digamos, se manifestaba en idioma vulgar, no en latín, ¿no? Así que era un minón y Abelardo se enamora profundamente de ella, consigue decirle al tío que la iba a formar y le iba a dar formación espiritual, etcétera, etcétera, con el fin de conquistarla en realidad, ¿no? Ellos tienen un romance muy intempestivo, muy lujurioso, en donde son interesantes los comentarios de cómo volaban los libros para cualquier lado, digamos, y se dedicaban al placer y a la lujuria. Cosa que, bueno, en un determinado momento, en este amor, que era un amor secreto, ella se queda embarazada, entonces él la lleva para que tenga el hijo, y nace este bebé, y con todas estas idas y venidas, se entera el tío, y Abelardo apela al viejo recurso de decir, bueno, me caso con ella no se quería casar, pero digamos, es un amor de un fuerte sometimiento al amo, digamos, ¿no? Fuertemente. Ella no quiere, pero lo hace. Ella inclusive dice, preferiría ser tu prostituta que ser tu mujer, tu esposa, todo esto, porque en realidad el matrimonio significaba como dedicarse a otras tareas que todo lo que tenía que ver con la investigación, con el saber y qué es lo que le gustaba a esta mujer, ¿no? De todas maneras, en ese fuerte sometimiento, ella se casa, antes creo que tiene el hijo. Esta historia de amor dura más o menos 3 años y Fulberto, el tío, no queda conforme y con su ira manda a unos sirvientes a castrarlo a Abelardo. Ahí se arma, digamos, una situación, bueno, que termina ella yendo, o sea, él se dedica a seguir dando clases, renuncia a este amor. Ella, cuando él escribe sus calamnitatis, creo que se llama, la historia de sus calamidades, en donde cuenta lo que le sucedió, a ella la enoja, y entonces ella escribe esta correspondencia de cartas, que es lo único que se ha podido rastrear de los escritos de Eloísa, ¿no? Y ella en algún momento, cuando vuelve a tener un contacto con él, un poco le reprocha esto, porque ella no se arrepiente de nada de lo vivido. Incluso dice, se me traspapeló, las notas se me traspapelaron, pero textualmente ella dice que incluso en la Santa Misa
le vuelve los amores vividos con Abelardo y que no se arrepiente absolutamente de nada. Abelardo, digamos, bueno, tiene como un giro, digamos, y él se arrepiente, obviamente que su destino ha sido un poco más monstruoso, y le hace como una propuesta a ella de que sea su hermana en Cristo. Y ella, medio como, o sea, siguen una comunicación media epistolar, pero no, digamos, hay un renunciamiento de parte de él y de esto de, a pesar de que en sus clases no es que se dedica exclusivamente a la mística y a lo religioso, digamos, sino que sus alumnos, digamos, con sus lecturas no son las tradicionales de la teología. Y Eloísa va a parar a un convento también en la que termina siendo abadesa, y de alguna manera hay algunos escritos de ella en donde muestra su dolor, su desgarro en la pérdida de este amor, digamos, y de no haber sido más que un objeto carnal para él. Pero le pide, es interesante, porque cuando él le propone esto de ser hermana en Cristo, digamos, ¿no? Lo que ella, digamos, un poco rehúsa, pero porque no puede dejar de amarlo, lo que ella le pide es una ley para las abadías, pero que no sean las mismas leyes que gobiernan a los hombres, porque se dice que esta mujer hacía una diferencia en el modo de amar del hombre y de la mujer. Lamentablemente no queda texto en donde establecía diferencia, pero en la ley que le pide y que logra que Abelardo le dé una ley para las abadías regidas por abadesas. Bueno, de alguna manera me pareció muy interesante esto de ser una primera mujer de letras y considerada una revolucionaria, y esto de poder hacer una diferencia entre los modos de amar del hombre y de las mujeres, ¿no? Bueno, habría que meterse a curiosear un poco en esto del amor cortés. Algunas cosas estuve como picoteando, pero antes de lo que por ahí podemos hablar sobre el amor cortés y que es bastante extenso, porque es un amor complicado, porque por un lado pareciera que estaban estas cortes de amor, aparece la dama, como hablábamos el otro día con Roberto, pero que no es tan seguro el tema sobre que no había nada del contacto carnal, digamos, que era puro canto de los trovadores, digamos, ¿no? Y el renunciamiento a la dama como en posición de objeto es mucho más complejo que eso, es muy complejo el tema del amor cortés. Ya desde el vamos uno se imagina, si el amo se iba, te ponía el cinturón de castidad y se llevaba la llave a las cruzadas, que parece que en los monasterios quedaban duplicados, parece. En alguna oportunidad leí por algún lado de que estaba permitido toda la manifestación de amor menos la penetración. Yo supongo que había algo de la fuerza mayor, ¿no? Pero me parece que habría que investigarlo más. Lo que sí es esto de que aparece esta figura y que en este vacío aparece algo del orden de la sublimación, como dice Lacan, ¿no? De ahí otra historia, pues se ve que soy fijona de las historias de amor. En alguna oportunidad me caen en las manos las cartas filosóficas de René Descartes, ¿no? Que son las cartas filosóficas con Elizabeth de Bohemia, que también había una diferencia así muy grande, abismal de edades, que se ve que era muy común en la época la fascinación de algunos de estos grandotes pensadores
por alguna jovenzuela de 15, 16 años brillante, como era esta Isabel de Bohemia, y les quería leer textualmente lo que Elizabeth le plantea a Descartes, ¿no? Porque ella no coincide con él, a pesar de que él era como una especie de maestro de filosofía, pero no de, digamos, ella lee las meditaciones y le dice, pero ¿cómo conciliar la distinción que la razón establece entre el alma y el cuerpo con la experiencia inmediata que tenemos de su unión? ¿Cómo entender la acción que el alma, rigurosamente inmaterial, no deja de ejercer, sin embargo, sobre algo material como son los espíritus animales, le llama ella, ¿no? Le ruego decirme cómo el alma del hombre puede determinar los espíritus del cuerpo, para que se hagan las acciones voluntarias, ya que ella no es más que una sustancia pensante. Elizabeth lo interroga, Descartes le contesta, le habla de álgebra, de que tiene que encontrar su álgebra, le habla de matemáticas, le habla de triángulo, ella hace los ejercicios de álgebra, que sé yo, le dice muchísimas gracias por lo que usted me dice, pero no, dígame esto, ¿cómo es este tema de los espíritus animales y el alma inmaterial y cómo juega el cuerpo? Y es realmente enternecedor cómo Descartes le va, pero escribe largo, que trabaja, el obsesivo, trabaja, y le da un montón de sesudas respuestas, y ella vuelve sobre lo mismo hasta que al final le dice, no sé, digamos, ¿no? Es muy, es, es muy pesado lo que dice Descartes, pero es muy interesante la insistencia de ella, porque al parecer, además, ella tiene una transferencia, ella estaba buscando un psicoanalista, diría, ¿no? Porque lo que ella le dice, o sea, ella parece que sufría de depresiones, de tristezas y de fiebre lenta, se llamaba, ¿no? Y esto la dejaba como muy, muy abolida. Y él que había, no sé, que perteneció en un momento a los Rosacruces, que creo que tenían que ver con ciertas cosas de la medicina de la época, le dice de que las tristezas del alma provocan las fiebres lentas y de alguna manera ella le agradece, le dice, usted me ha dado mucho más de lo que mis médicos me han podido decir acerca de mis dolencias, ¿no? Bueno, ella siguió con las fiebres lentas y Descartes no dando respuesta ya, de alguna manera. Esto que es muy interesante, ¿no? Que es el campo de nuestra praxis, ¿no? Lo que es del orden del significante y lo que encarna en el cuerpo y que es de otra estofa, porque es otra sustancia, ¿no? Así que bueno, me pareció, digamos, no deviene de esto entre Elizabeth y Descartes, un amor, bien el amor lo tuvo con Cristina de Suecia, que es ahí donde se pesca la presunta neumonía de pasar frío en el palacio, pero lo interesante es que Descartes escribe el Tratado de las Pasiones como un intento de dar respuesta y dedica a una joven princesa que es capaz de entender más de estas cosas que los grandes doctores, dice, realmente es una dedicatoria muy potente, o sea, de que hay un enamoramiento de él por ella, digamos, ¿no? Una fascinación con esta capacidad que la considera su mejor interlocutora. Así que bueno, hasta aquí se nos abren estas preguntas y que siguen teniendo esta vigencia, ¿no? Yo pensaba en este giro en el momento actual, porque hay ciertas cosas de la cortesía que los varones, digamos, dedicaban a la dama, que ahora las mujeres, la vez pasada me comenta un varón muy apesadumbrado,
que él le abre la puerta a una mujer para que pase primero y ella le dice, ¿vos qué te crees? ¿Que yo no tengo fuerza para abrir la puerta? El tipo quedó un poco desconcertado, digamos, ¿no? O sea, de que esta vigencia del hombre en posición de amo, tan irreductible, porque como se llama, Abelardo y Eloísa llegaban hasta cosas sadomasoquísticas, digamos, ligaba azotes Eloísa, a René con Elizabeth ya es otra cosa, pero que abre todas estas preguntas con respecto a esta época actual en donde este giro no deja de sorprendernos en las nuevas manifestaciones, llámese la violencia hacia la mujer, la violencia, que también, o sea, por ahí se los traigo porque es una pregunta que me hago, ¿por qué se llama violencia de género únicamente la violencia que se ejerce sobre la mujer? Y no las mujeres que por ahí golpean varones, no se llama violencia de género. Es una cosa que no entiendo, ¿no? Me dicen que porque la cantidad de mujeres es mayor, pero con que una mujer también golpee a un tipo es lo mismo. No lo entiendo, si alguno me puede ayudar. Así que bueno, no sé. Muchas gracias, Amalia. Me encantó la exposición. Y bueno, nos quedamos pensando en los duplicados que habrán quedado ahí guardados en los No. monasterios. Y bueno, damos paso primero a preguntas y comentarios acerca de tu charla y después expongo. Así que ahí veo que María de los Ángeles levantó la mano. Sí, María de los Ángeles, buenos días. Hola, María. Hola, buenos días. Muchas gracias, Amalia. Fascinante las preguntas y el desarrollo, fascinante. Y lo último que planteas, también me lo he preguntado, ¿no? Y me lo he preguntado a partir de relatos a veces tremendamente dramáticos de hombres que sufren y han sufrido violencia de las mujeres, dramáticos, ¿no? Que llevan al suicidio incluso. ¿Cómo? Que los llevan al suicidio incluso. O sí, o a una muerte lenta, sí. a una muerte lenta, ¿no? Pero bueno, la pregunta era la siguiente. En un momento, tú y acabas de hablar hace muy poco de azotes que recibía Eloísa y esto, pero siento que durante tu exposición hay algo palpable y es la cuestión del goce. Entonces, en un momento tú dices, y el goce como aquello que se sale digamos, de bordes, eso no tiene bordes, ¿no? Dices, en este vacío aparece la sublimación. Entonces, mi pregunta es, ¿en cuál vacío? Gracias. Yo creo, digamos, ¿no? Pensando en justamente los circuitos de la pulsión, ¿no? Que digamos, digamos, que conlleva diferentes lógicas. La pulsión oral va a lo incorporativo, la pulsión anal permite una posición de o esto o lo otro, digamos, o le doy la caca o no le doy la caca, digamos. Y la pulsión fálica, digamos, con el descubrimiento de la castración, por la vía que sea, con el fenómeno nos lleva a una aporía lógica, ¿no? Porque me parece que ahí la genialidad de Freud, y por eso Lacan me parece a mí que mantiene la Bedeutung del falo, lo hace permanecer en la significación del falo, la dice en alemán, en un auditorio en Berlín, creo, es que conduce a no hay forma de situarse, porque si falo castración y si castración falo, digo, ¿no? Y creo que digamos, este vacío que remite, ¿no? O sea, que si hay un lado falo, del otro lado hay un agujero,
Entonces me parece que cuando se hace tanta referencia de que las mujeres estamos intrínsecamente más ligadas es porque tenemos un cuerpo que responde a esto. O sea, es así, no nos hace obstáculo el pene, digamos, ¿no? Veremos cómo conquistamos uno con el pantener, pero en todo caso hay algo del agujero que nos concierne fundamentalmente. Y la mujer así introduce por ese agujero, por esa falta, la posibilidad por vía de la privación de la capacidad de simbolizar, ¿no? Y que o sea, por ahí estoy un poco enredada porque lo estoy tratando de pensar con ustedes, pero que de alguna manera hay una diferencia también entre Freud y Lacan, que para Freud la prohibición del padre, qué sé yo, y en Lacan el límite es la palabra y cómo se accede a la palabra. Y hablar hablamos hombres y mujeres, ¿no? Pero que hay algo, digamos, justamente en torno a ese agujero que va a permitir la posibilidad de simbolizar, ¿no? Porque el objeto es real, ¿no? Creo que en la privación es así, pero la falta es simbólica, digamos, ¿no? Y esto va a dar la posibilidad a esto. Entonces creo que de alguna manera en ese vacío, en ese agujero con el que todos nos lo tenemos que encontrar y de alguna manera tenemos que hacer algo con eso, creo que la sublimación es un modo, digamos, de respuesta que puede dar el sujeto humano arreglándose a que, bueno, si estoy acá, corro el peligro que me lo saquen y si no lo tengo, ¿cómo hago para obtenerlo? ¿No? No sé si te contesto o te embrollé más, porque yo también lo tengo embrollado. No, pero está muy bien y está fantástico uno embrollarse. Porque el palo es el único significante que no tiene par, entonces, porque hay un imposible. Hay un imposible. Bueno, a ver. Entonces, el vacío sería en términos de agujero simbólico. Sí. La cuestión allí es cómo viene la narrativa, según te seguí, no sé, quizás no te seguí bien, cómo viene la narrativa a ayudar a arreglarse un poco con ese vacío. Si te seguí, no lo sé. Lo que pasa es que de alguna manera supongo que esto ha hecho de que describamos la humanidad un montón de cosas, pero es la conjunción de algo que es de otra estofa, que es del orden del cuerpo, digamos, y que no tiene palabra, digamos, sí, se construye con la palabra, pero me parece que es la apuesta, digamos, de qué manera en cada caso singular se da respuesta a esto por lo que atraviesan todos. Sí, tenemos mucho para pensar ahí, es interesante lo que se abre. Sí, muchas gracias. Los interrumpo un segundito nada más para decirles que, bueno, hoy Meet no está siendo bueno con nosotros, como fue el otro día con Roberto, así que nos va a cortar la sesión, nos va a cortar la reunión cuando se cumpla la hora. Yo, si les parece, cuando se corte, armo otro enlace y lo comparto y seguimos la reunión. Claro. ¿Sí? Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta para Amalia o algún comentario. Bueno, entonces arranco así más o menos rapidito con un poco de lo que traje para exponerles. Bueno, les había comentado más o menos que la idea
era trabajar un cachito, una pequeña puntuación sobre el texto La ciencia y la verdad. Espero más o menos llegar y que no sea muy, muy confuso en el apuro, ¿no es cierto? Pero bueno, más que nada la idea era traer de nuevo el texto al ruedo por las resonancias que está teniendo con el seminario, ¿no es cierto? Que estamos cursando con Roberto. Este, bueno, el texto lo encontramos en los escritos, a partir de una versión estenográfica de la clase de apertura del seminario El objeto del psicoanálisis del 65, del 66. Y Lacan arranca esta clase mencionando que durante su seminario anterior, Problemas cruciales para el psicoanálisis, cree haber logrado fundar un estatuto para el sujeto en el psicoanálisis, estableciendo una estructura que da cuenta de su decisión. Va a decir que aunque sea esto evidente para el analista en su praxis, para comprender lo que allí sucede, es preciso realizar una reducción que será precisamente la que constituirá el objeto de su praxis, dice. Y aunque este parezca ser el objetivo de la epistemología, no ha mostrado estar a la altura para concretarlo. Critica que no se ha establecido lo suficiente la razón por la que la ciencia en el sentido moderno de absoluto se funda apoyada en la física y relaciona esto a la rápida evolución que ha tenido en esa mitad del siglo XX. Señala que esto nos interpela a considerar radical un cambio en nuestra posición de sujeto en el doble sentido, dirá, que es allí inaugural y de que la ciencia la refuerza más y más. Nos va a proponer emprender un pequeño recorrido. Esperen que doy acceso acá. Bueno, nos propone emprender un pequeño recorrido a la manera de Coiré, que nos lleva a hablar de la vocación de la ciencia del psicoanálisis. ¿Sí? La vocación del psicoanálisis como ciencia. Tomando como punto de partida la propuesta cartesiana del cogito, tomándolo como correlato de un momento de rechazo de todo saber, pero que por ello pretende fundar cierta atadura del sujeto con el ser, que constituye para nosotros al sujeto de la ciencia. Dirá Lacan que seguir este hilo fue lo que en el seminario anterior lo llevó a formular la división experimentada por el sujeto, como división entre el saber y la verdad, acompañada del modelo topológico de la banda de Moebius, que evidencia que no es de una distinción de origen de donde debe provenir la división en que esos dos términos vienen a converger. Y tomará para continuar este recorrido los desarrollos freudianos, remontándose desde la X-Paltung hasta los textos del fetichismo de 1927 y los textos acerca de la pérdida de realidad de 1924. Expresa Lacan que allí podemos observar cómo este retoque doctrinal de la segunda tópica freudiana, lo llama, no introduce ninguna certificación de aparatos, sino una vuelta a la experiencia según una dialéctica, definida por el sujeto tomado en una división constituyentes. Indicará que a partir de allí, el principio de realidad perderá su discordancia entre una noción de realidad, que incluye la realidad psíquica, y otra que la vuelve el correlato del sistema percepción-conciencia, posicionándose como la línea de experiencia que el sujeto de la ciencia sanciona. Estoy chequeando el tiempo. Dicho esto, afirma que es impensable que el psicoanálisis como práctica, el inconsciente freudiano como descubrimiento, hubiese tenido lugar antes del llamado siglo del genio, el siglo XVII, el siglo de la ciencia. Ciencia en el sentido absoluto que mencionábamos anteriormente, que aunque no borra lo que de científico se habría instituido anteriormente, sin embargo el psicoanálisis, dice Lacan, más que encontrar allí su arcaísmo, él dice, tira del hilo hacia sí, resaltando la diferencia de cualquier otro sentido. Propone que es allí donde se ubica el sujeto de la ciencia, en el nudo de la diferencia, cerrándole el camino a toda referencia humanista. Y manifiesta que no se está refiriendo a los primeros pacientes de los historiales psicoanalíticos, o sea, no dice que los primeros pacientes de los historiales psicoanalíticos se hayan acercado al doctor Freud por el prestigio que el nombre de la ciencia lo revestía en esos finales del siglo XIX, ni que sea gracias a eso que deba su existencia el psicoanálisis, el inconsciente, sino que por el contrario, hace referencia a que cuando se habla de cierta ruptura freudiana con el cientificismo de la época, decimos que entendiendo ese cientificismo fiel a los principios de Wilhelm Bruch,
personaje no tan citado, pero decisivo en la génesis de nuestra práctica, por ser quizás el maestro más influyente que Freud tuvo respecto al desarrollo del aspecto psicodinámico en psicoanálisis, dado que de él proviene la aplicación de la termodinámica a los seres vivos, incluidos los seres humanos, en los cuales se aplicarían, según él, las mismas leyes de conservación de la energía. Cientificismo por el cual Brooke, en su afán neonaturalista, compartido con sus colegas que menciona Lacan, Émile Dubois-Reymond y Hermann von Helmholtz, que contra toda idea panteísta, vitalista o que pudiese rozar todo tipo de concepción mística o metafísica, se esforzaba por hacer coincidir toda actividad fisiológica o funciones del pensamiento, dice Lacan, en los términos matemáticamente determinados de la ya mencionada termodinámica, desde el punto de vista más materialismo que el positivismo pueda tener del mundo, ¿no? Es respecto a esta visión que Freud reacciona. Podríamos pensar que se ve obligado a ello a partir de sus primeras observaciones respecto a las parálisis histéricas, diferenciándolas de las parálisis motrices orgánicas, dadas sus organizaciones disímiles, ¿no? Estos cuadros no respetaban las condiciones orgánicas y nerviosas de la parálisis que la ciencia había aprendido a tratar, sino que incluso solían contradecirlas. Esa pierna paralizada no respondía a lo que los conocimientos anatómicos esperaban, sino que se ajustaba a lo que vulgarmente los pacientes llamaban pierna. El sujeto enfermaba por una situación particular de su vida que de alguna manera se representaba en su propia concepción de lo que él llamaba pierna. En estas parálisis histéricas, entonces Freud lo que va a descubrir ahí es una verdad, ¿sí? Que no se adecua al saber de la época. ¿Sí? Decimos que no por esto, él renuncia a este saber científico, sino que va a plantear Lacan que él es contingente, que no le es contingente, perdón, que él es esencial, ¿sí? Estas desviaciones a las que se sometió el psicoanálisis y Freud se opuso sin vacilar, él lo ejemplifica con la ruptura con Jung, en el instante en que intentó deslizarse a una concepción de sujeto compuesto de una relación con el saber diferente a la que la ciencia moderna permite conceptualizar. Una relación, dice, puntual y desvaneciente que conserva el nombre del cogito. Es a partir de allí que Lacan plantea que decir que el sujeto sobre el que operamos en psicoanálisis no puede ser sino el sujeto de la ciencia puede parecer paradojal. Sin embargo, establece que toda tentativa de encarnar más allá del sujeto es errancia, siempre fecunda en error y como tal equivocada. Entonces, que encarnar en el hombre una supuesta relación en desarrollo para con algún saber es reducirlo al concepto del hombre primitivo subdesarrollado criticado por Levi-Strauss. ¿Sí? Habíamos dicho ya que él dice que no, o sea, Levi-Strauss decía que no había ninguna diferenciación entre un pensamiento primitivo y un pensamiento civilizado, sino que ese supuesto pensamiento primitivo utiliza las mismas reglas estructurantes que el más moderno de los pensamientos científicos. Dice Lacan, de nuevo, que no hay ciencia del hombre, porque el hombre de ciencia no existe, sino únicamente su sujeto. Plantea que no hay ciencias humanas, ya que eso lo considera un llamado a la servidumbre, planteando que el término también es falso. Y luego que deja de lado dice que es a la psicología que la considera que ha conseguido el medio de sobrevivir mediante los servicios que presta a la tecnocracia. Va a decir que en cuanto a las otras ciencias de esta clase, observa que no producen una antropología. Y cita de esta manera los trabajos de Piaget, los de Levi-Brol, quienes en correlato a lo que en distintas psicoterapias de corte cognitiva llamarían mentalización, e intentando en lo que propone Lacan como un discurso del hombre de la ciencia, fallan. Comentando quizás con cierta ironía que mientras uno no aporta nada sobre el mago y poco sobre la magia, Levi-Brol, el otro a su vez no nos aporta nada sobre el niño y poco sobre su desarrollo. Mencionaría como ciencias más válidas a la teoría de los juegos, mejor llamada estrategia, donde se aprovecharía el carácter enteramente calculable de un sujeto, dice, estrictamente reducido a la fórmula de una matriz de combinaciones significantes. O la lingüística,
que integra la diferencia del enunciado y la enunciación, lo cual es la incidencia del sujeto que habla en cuanto tal, no del sujeto de la ciencia. Y dirá que es por el lado de la lógica donde aparecen los diversos índices de refracción de la teoría con relación al sujeto de la ciencia, a pesar de las consecuencias de la tentativa de suturarlo, donde se observa su fracaso. Esto demostraría que el sujeto en cuestión sigue siendo el correlato de la ciencia, pero un correlato antinómico, puesto que la ciencia se define por el no éxito del esfuerzo por suturarlo. Dirá entonces que encontramos aquí la marca del estructuralismo que introduce en toda ciencia humana, entre comillas, un modo especial de sujeto, cuyo único índice es topológico y que es el signo generador de la banda de Moebius, el 8 interior. Por lo tanto, plantea que el sujeto se encuentra en exclusión interna de su objeto. Va a tomar aquí lo desarrollado por Levi-Strauss respecto al salvaje que introduce al mundo una especie de clasificación natural en una correlación de valores perceptivos con una estructura molecular por vía del análisis combinatorio, es decir, por la matemática del significante, como en toda ciencia. Encontramos aquí un saber separado ciertamente del sujeto, que no plantea ninguna hipótesis sobre la insuficiencia de su desarrollo. Y podemos agregar respecto a este autor que incluso al extraer la combinatoria latente en las estructuras elementales del parentesco, limita el papel del sujeto, ya que éste no tiene significado por sí mismo, sino solamente en relación con las estructuras sociales y culturales que son las que lo dotan de sentido. El sujeto cede de esta manera su lugar a las estructuras simbólicas que lo trascienden como objeto del estudio científico, ya que son las que pueden dar explicación a los fenómenos sociales. Planteando así que sus desarrollos no se encuentran ligados a ningún desarrollo de un sujeto responsable, no es con ese sujeto que se relacionarán, dirá, sino con el sujeto de la ciencia. Así plantea Lacan que un sujeto no saturado pero calculable constituiría el objeto que subsume, según la epistemología clásica, el cuerpo de las ciencias conjeturales, término que utiliza en oposición al de ciencias humanas. Y menciona que ya no pueden oponerse estas a las ciencias exactas, dado que la conjetura puede calcularse exactamente por medio de probabilidades, y que esta exactitud no está dada sino por formalismos que separan axiomas y leyes de agrupación de símbolos, que serán más o menos exitosos acorde a la eficacia de la crisis a la que presentan respuesta, es decir, a la política. Es por esto que repite que hay algo en el estatuto del objeto de la ciencia que aún no ha sido elucidado y que la cuestión del posicionamiento del psicoanálisis dentro o fuera de la ciencia no podrá resolverse sin que en ella se modifique la cuestión de su objeto como tal. Como ya podemos adelantar, propone que el objeto del psicoanálisis sería el objeto A, pero nos alerta de evitar el pensar que el saber sobre el objeto A sería la ciencia del psicoanálisis, puesto que éste debe insertarse en la división del sujeto, que es por donde se estructura el campo psicoanalítico. Esta apertura del sujeto en psicoanálisis, para captar lo que recibe en él de la verdad, dice Lacan, implica una sinuosidad que tiene algo de domesticación. Sin embargo, este objeto A no está tranquilo, o mejor, no deja tranquilos, menos a los que más tienen que ver con él, en especial los psicoanalistas, a quienes apunta Lacan en este discurso. Y nos da cita en el punto de la división del sujeto entre saber y verdad. Aquel donde nos convida Freud, dirá, bajo el llamado del Bois var soll ich werden, ¿sí? Traduciéndolo, allí donde ello era, allí como sujeto debo advenir yo. Y que tomándolo de forma invertida, que nos trae nuevamente al frente de la proposición, intenta poner de manifiesto cierto punto de extrañeza que evidencia que no es solo en la teoría donde se plantea la cuestión de la doble inscripción. Utiliza la imagen de un pergamino impreso con la plancha del saber o la plancha de la verdad. Dice que lo inscripto no muerde del mismo lado y que su mezcla debería solucionarse por medio de la topología, en una superficie en que las inscripciones se puedan unir por todas partes, tanto del derecho como del revés. Sin embargo, alega que es mucho más allá que en un esquema intuitivo que esa topología puede captar al analista en su ser. Y de no verse representada con este modelo, surgirá fragmentada como un rompecabezas que deberá ser reducido a su base.
¿sí? Y de esa manera es que el cogito ergo sum, con la segunda cláusula, entre comillas, permite leer que el pensamiento no funda el ser, sino anudándose a la palabra, donde toda operación toca a la esencia del lenguaje, como lo había mencionado en una clase anterior. Dice, a diferencia de Heidegger, que recorta el cogito sum para sus propios fines, nosotros resaltaremos su resto, cogito ergo, poniendo de relieve que nada se habla sino apoyándose en la causa. Esa función causal, dirá Lacan, es la que recubre el solig freudiano, que de prestarse a esa inversión de sentido hace brotar una paradoja, hace brotar la paradoja de un imperativo que me insta a asumir mi propia causalidad. No soy, sin embargo, causa de mí, dice Lacan. No por ser la criatura, lo mismo pasa con el creador, va a decir. Y nos remite al primer capítulo del libro primero del De Trinitate, de San Agustín, y no a su prólogo como menciona en el texto, que dice, más quien juzga que Dios es una fuerza dinámica capaz de engendrarse a sí mismo, llega al vértice del error. Pues no solo no es así, ni Dios ni criatura alguna, espiritual o corpórea, puede engendrar su misma existencia. Lo diferenciará allí de la causa sui espinociana, diciendo que es otra cosa, pero que en tanto el Dios agustiniano es también cosa otra que el todo, no por eso es el Dios del panteísmo. Y recomienda captar en la meditación cartesiana que el concepto del ego en su exagerada funcionalidad continúa siendo dependiente del Dios de la religión. Menciona como una curiosa caída del ergo este esfuerzo de preservarlo del Dios engañoso, ese genio malvado planteado por Descartes, que nos obliga a engañarnos sistemáticamente, que ha dispuesto nuestra naturaleza de tal modo que creemos estar en la verdad cuando realmente estamos en el error. Lo arrastran, en todo caso, dice, al privilegio exorbitante de no garantizar las verdades eternas, sino siendo su creador, señalando una comunidad entre ego y Dios que encuentra análogas a la que hemos observado en los dísticos del Ángelus Silesius. Hace un alto aquí para referirse a su discurso La cosa freudiana, en el contexto de lo que llamará el fondo más bajo del mundo psicoanalítico, y dice que para medir el malentendido en el nivel del auditorio de aquel momento va a tomar la expresión que le soltaran con cierta mala intención. ¿Por qué no dice lo verdadero sobre lo verdadero?, le preguntaron. Quizás como Elizabeth a Descartes, según decía Amalia. Y explica que su respuesta, yo la verdad hablo, va más allá de la simple alegoría. Todo lo que hay para decir de la verdad es que no hay metalenguaje. Ningún lenguaje podría decir lo verdadero sobre lo verdadero, ya que la verdad se funda por el hecho que habla. Y menciona que lo verdadero en Freud, su cosa, fue dejar a la verdad hablar bajo el nombre de inconsciente. Esta falta de lo verdadero, dirá, es propiamente el lugar de la Urverdrängung, la represión primordial, que arrastra hacia sí todas las demás. Se preguntará entonces si en el psicoanálisis deberemos renunciar a que cada verdad responda a su saber, y planteará que es allí donde dependemos del sujeto de la ciencia para hacerlos converger al menos. Dice, dejando a mi cosa discutir sola con el noúmeno. Sentencia que percibe como algo paradójica, dado que una verdad que habla tiene poco en común con un noúmeno que la cierra. Noúmeno como concepto opuesto al de fenómeno, pensándolo desde ambas nociones kantianas como concepto problemático negativo, siendo el objeto del raciocinio, de la intuición intelectual, y como noción positiva, siendo el objeto de la contemplación extrasensorial, inaccesible para el hombre. Y menciona que la causa actuará entonces como medium, no como categoría de la lógica, sino causando todo el efecto. La verdad como causa sostén de toda nuestra práctica como analista. Decide transponer el concepto más allá del psicoanálisis, con la intención, dice, de reivindicar a la verdad, haciéndola jugar con las 4 causas aristotélicas y diferentes mecanismos de defensas. Comenzará su recorrido por la magia y la religión, ambas distinguidas de la ciencia e incluso
pasibles de ser situadas en relación a esta, como falsa o disminuida ciencia la primera, y como rebasando sus límites o en conflicto de verdad con la ciencia la otra. Señala que aunque para el sujeto de la ciencia una y otra no son sino sombras, distinto es el caso para el sujeto sufriente que acude a nuestra consulta. Y se pregunta si nuestra práctica tiene o no el sentido de afirmar que la verdad del sufrimiento neurótico es tener la verdad como causa, parafraseando una concepción de que la verdad del dolor es el dolor mismo. Respecto a la magia, nos va a dar una definición estructuralista. Supone al significante respondiendo como tal al significante. Es decir, que el significante en la naturaleza es llamado por el significante del encantamiento, movilizado metafóricamente. La cosa, en cuanto que habla, responde a nuestras reprensiones. Es por esto mismo que ese orden de clasificación natural desarrollado por Levi-Strauss mostraría su eficacia. Sin embargo, dirá, es esta una reducción que desatiende al sujeto. Es esencial poner en estado al sujeto chamanizante. El chamán de carne y hueso es parte de la naturaleza, explica. Y el sujeto correlativo, ese modo de recorte, sí, es justamente lo que quedaría excluido del sujeto de la ciencia. ¿Sí? Un significante llamando a otro significante desde el mismo sostén corporal. Los correlativos estructurales en la operación son ubicables, pero solo exactamente, ya que lo que ha de movilizarse en la naturaleza, el trueno, la lluvia, también lo hace bajo la forma del significante, cuando en realidad deberían ordenarse según las relaciones antinómicas en que se estructura el lenguaje, comprobando así que los efectos de la demanda pueden ser interrogados por nosotros con el fin de comprobar si se encuentra allí la relación definida por el grafo del deseo. Solo así, dirá, el psicoanalista podrá autorizarse para decir lo suyo sobre la magia desde un enfoque que no caiga en una grosera analogía. Concluye mencionando que la magia es la verdad como causa bajo su aspecto de causa eficiente, concepto aristotélico que lo define como aquello que causa un cambio o impulsa un movimiento, el agente que desencadena un proceso de desarrollo. Y que el saber se caracteriza en ella no solo por quedar velado para el sujeto de la ciencia, sino por disimularse como tal, tanto en la tradición operatoria como en su acto. Con respecto a la religión, va a decir que la puesta en juego de la verdad como causa por el sujeto religioso quedará tomada en una operación por completo diferente. Y que su análisis por parte del sujeto de la ciencia conducirá necesariamente a hacer aparecer en ella los mecanismos de la neurosis obsesiva. Y que, bueno, observa que la revelación, esta especie de comunicación con la divinidad que nos permite llegar al conocimiento y certeza de la existencia de un Dios creador, funciona como una denegación de la verdad como causa. Deniega lo que funda el sujeto en ella, relegando a Dios el cargo de la causa, cortando su propio acceso a la verdad, remitiendo de la causa de su deseo, lo cual indicará es propiamente el objeto del sacrificio. Su demanda entonces estará sometida al deseo supuesto de un Dios al que habrá de seducir. Dirá que el religioso instala aquí la verdad en un estatuto de culpabilidad, resultando en una desconfianza para con el saber, y articulándola con la causa final aristotélica como propósito, la remite hacia unos fines escatológicos. ¿Sí? En esta mala concepción del término griego entre eschatos y escatos, dice, podríamos decir escatológicos con J, como esa C aspirada, ¿no? Si tomáramos en cuenta la corrección que realiza Leonardo Castellani en el Apocalipsis de San Juan. Él habla respecto a la mala adaptación del término del griego antiguo en nuestra lengua castellana. Dice, acá nos referimos a las concepciones de los destinos finales del hombre más allá de su muerte y no a las capacidades excrementicias. En lo que se refiere a la ciencia en su relación a la verdad, señala que será un camino a recorrer a lo largo del seminario que inaugura con esta clase, abordándolo desde la extraña observación, dice, de que la prodigiosa fecundidad mostrada por la ciencia moderna de su relación con la verdad como causa no querría saber nada. Reconociendo aquí su relación con la Verwerfung, que se uniría aquí,
en una serie cerrada con la Verdrängung y la Verneinung, cuya función en la magia y la religión expusimos recién, percibe que la clausura de la ciencia moderna se asemeja a una paranoia lograda, asumiendo que no es simple concernir estos aspectos relacionales a trabajar con los efectos estructurales de la forclusión del significante del nombre del Padre. Sin embargo, podemos leer que cierto sentimiento optimista lo lleva a mencionar que si se reconoce que el psicoanálisis es esencialmente lo que reintroduce en la consideración científica el nombre del Padre, aunque se encuentre con este mismo callejón sin salida, dirá que tiene la impresión de que igualmente de alguna manera se progresa, y que puede verse desanudarse en algún lado el quiasmo que parece obstaculizarlo. Por último, menciona que la incidencia de la verdad como causa en la ciencia debe reconocerse bajo la forma de la causa formal aristotélica, es decir, el patrón o la estructura que convierte la materia en un ser particular, que reconocemos como de ese tipo particular y que por tanto solo existe potencialmente. De esta manera, propone, la originalidad del psicoanálisis en la ciencia en relación a la incidencia que tiene en él la verdad, acentuando su aspecto de causa material, entendida por Aristóteles como la materia del que está hecho, la apariencia del ser determinado y el sujeto del cambio. Es decir, la incidencia del significante actuando en primer lugar como separado de su significación. Y pone como ejemplo el modo en que se imprime efectivamente ese trazo de carácter literal, dice, que especifica el significante copulatorio, el falo, surgiendo fuera de los límites de la maduración biológica del sujeto y sin poder ser signo para representar el sexo existente de su compañero, es decir, su signo biológico. Manifestando así que en el psicoanálisis la historia se encuentra en una dimensión otra en relación al desarrollo, y que es una aberración intentar reducirla a ello. La historia, dirá, no se prosigue sino a contratiempo del desarrollo, encontrando al sujeto del significante tal como lo había articulado en su seminario anterior, transportado por el significante en su relación con otro significante, distinguiéndolo por completo tanto del individuo biológico como de toda evolución psicológica subsumible como objeto de la comprensión. Y mencionándolo que siendo esta la función que le otorga el lenguaje en la teoría, compatible con un materialismo histórico que deja allí un vacío, propone que quizás sea también el lugar donde una teoría sobre el objeto A deba alojarse, ya que la considera necesaria para una integración correcta de la función para con el saber y el sujeto de la verdad como causa. Explica que ha elegido hacer referencia a la física aristotélica, dado que su logicismo conserva aún, dice, la sapiencia de un gramatismo original, que por la cita en griego incluye las respuestas de algo de por qué algo es o existe. Y manifiesta que esta exploración no tiene como meta dotarnos de un dominio elegante de los cuadros que escapan a nuestra jurisdicción, sino recordarnos que en cuanto sujetos de la ciencia psicoanalítica, es a la solicitación de cada uno de esos modos de la relación con la verdad como causa a la que tienen ustedes que resistir, dice. Va a decir que la magia no nos tienta si no proyectamos sus caracteres sobre el sujeto en cuestión en un intento de psicologizarlo, es decir, desconocerlo, agregando que el recurso al pensamiento mágico no explica nada, lo que trata de explicar es su eficiencia. En cuanto a la religión, plantea, debe servirnos como el modelo que no debemos seguir, evitando la institución de una jerarquía social donde se conserva la tradición de cierta relación con la verdad como causa. Ilustrando esto con una analogía entre cierta internacional psicoanalítica, dice, como grotesca simulación de la Iglesia Católica. Respecto a la ciencia, solo la mencionará en oposición a las antedichas, dado que en ella el saber se comunica, pero agrega que la forma lógica dada a ese saber incluye el modo de la comunicación como suturando al sujeto que implica. Y propone que ese es el problema primero respecto a la comunicación en psicoanálisis. Dirá que el primer obstáculo a su valor científico es que la relación con la verdad como causa, bajo su aspecto material, ha quedado desatendida. Y concluye esta clase volviendo a la división del sujeto como nudo ya desanudado por Freud,
en esa falta del pene materno, donde se revela la naturaleza del falo. El sujeto se divide allí para con la realidad, dice, viendo a la vez abrirse el abismo frente al cual se amurallará con una fobia, y al mismo tiempo la superficie donde erigirá el fetiche. Dirá Lacan que debemos aquí extraer el pas deux, aprovechando la homofonía de pas como paso y como adverbio de negación en francés, diciendo que este siempre va a ser un paso en falta. Entonces decíamos, extraerlo del pas du pénis, paso del pene, para transferirlo al pas de savoir, paso del saber, que es el pas gestation, paso vacilante de la neurosis. Para finalizar, nos invita a reconocer también la eficacia del sujeto en ese nomen que erige, para que le señale todo el tiempo el punto de verdad, revelando del falo mismo dirá que no es nada más que ese punto de falta que indica en el sujeto e índice de donde como psicoanalistas retrocedemos ante la perspectiva de ser en esa falta suscitados. Bueno, entre el apuro de la hora y todo, los traje corriendo por esta puntualización. Espero algo se haya entendido. Pero bueno, si tienen algún comentario, alguna pregunta, todo es bienvenido. Sí, María de los Ángeles. Gracias, Trudy. No te escuchamos, María. Vale, ya. No, la bibliografía, porque son como, para mí, es decir, muchas cosas que cada una se presta para un desarrollo per se, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la magia, que me parece supremamente interesante. Esa sola cuestión da para tremendo desarrollo. Entonces, os agradecería a ambos para poder retomar la escucha de estas conferencias de hoy y agradeceros muchísimo si nos podéis pues acercar algo de la bibliografía, ¿vale? Sí, por mi parte seguro, a ver, la verdad que fue un poco de apuro armamos más o menos esta clase. Esto lo voy a presentar como escrito en el blog Ah, y le voy a poner abajo toda la bibliografía porque realmente es un texto súper complejo. La ciencia y la sí, verdad sí, abre patas para todos lados. sí. Yo quise hacer una puntualización breve y fue lo más breve que conseguí, o sea, fueron como 7, 8 hojas. Y realmente, sí, abre. Por eso cuando arranqué les dije, o sea, esto abre a un montón de, debate, charla y preguntas. Pero me pareció interesante plantear que justo había como muchas cositas en común con lo que estábamos trabajando en el seminario 20. Estamos hablando mucho de la relación con Dios, de la religión, y bueno, como siempre del sujeto. Este, Así que bueno, nada, fue un poco difícil hoy, pero lo pudimos llevar. Nos quedan cosas, a mí al menos, para trabajar. Entonces, fantástico, si lo puedes subir al blog, genial. Sí, la verdad me Eh, gustaría quizás sí, armar en otro momento, o quizás el año que viene, un par de clases como más desarmado de este texto, porque me parece que trae a colación muchos temas. sí, y además es verdad que se articula, hay muchas cosas que se articulan con el seminario 20. Ujú. ¿Sí? Muchas Sí, sí, sí. gracias. No, gracias a ustedes. Este, si alguien más tiene algún comentario. Eh, Yo quería decir algo. sí, A mí me parece muy importante que justamente vos ibas a trabajar este texto y está Descartes, y justamente yo mando un chisme tipo Jorge Rial de la vida amorosa de Descartes.
Y que de alguna manera es interesante porque es una de las líneas, es todo lo que tiene que ver con el saber, con lo que se dice con el significante, y la pregunta es qué hacemos con el goce, ¿no? ¿Qué es esto? Lo que Elizabeth le hinca ahí la pregunta y le dice, vos me hablas del dualismo, ¿sí? Pero ¿y cómo? ¿Y qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué me tengo fiebre y estoy triste, digamos, ¿no? O sea, me parece justamente que es, por eso decía, que es el campo nuestro, de nuestra praxis, digamos, Totalmente, ¿no? Y totalmente. Y cómo digo, dar cuenta, ¿no?, de esta aporía lógica que plantea la fase fálica, que de alguna manera, esto en algún momento no retuve todo, pero que vos planteás ahí, o sea, que el aparato al no poder dar una respuesta se cinde el aparato frente a esta propuesta de que si lo tenés lo perdés, si no lo tenés, cómo lo conquistás y cómo hacemos con esto, y que de alguna manera aparece todo un montón de cuestiones en relación a la singularidad del cada quien y con su goce y de qué manera da esta respuesta y qué genera lo que nos llega al consultorio de un sujeto que está sufriendo y nosotros le decimos hable, ¿no? Eh, totalmente. sí, sí. Muchísimas gracias, Juan Manuel, pero No, intenso, intenso, para ir, como dice María de Los Ángeles, de a poco, de bueno, pará. sí, sí, realmente, o sea, no podía ver la hora y no sabía cuándo se iba a cortar de nuevo, entonces Ah, estaba tratando de medir los tiempos y entre los nervios y todo, sí, fui sí, muy sí, rápido, me di no, está cuenta. bueno. Y encima se cortaba, una cosa terrible. Pero bueno, la idea era justamente plantear eso, ¿no es cierto? De que el psicoanálisis tiene esta capacidad de poder pararse justamente en ese lugar de falta, y no por eso no poder articularse en un discurso científico. Exacto. Sí, la discusión creo que se para bien en ese lugar. Es súper interesante lo que planteaste respecto a Elizabeth y a Descartes, digo, porque en cuanto al falo sabemos también cómo ella supo posicionarse en el lugar de crear una pregunta que está condenada a ser insatisfecha. O Exacto, sea, ella sabe dónde preguntar para saber dónde no hay respuesta. exacto. Lo mismo que esta persona que le preguntaba a Lacan. Este, o sea, es súper interesante, pero bueno, la idea de esa, más o menos, es poner un poquito cómo podía trabajarse dentro de un discurso científico, eso que es algo tan atacado de nuestra práctica desde hace tiempo, en este momento incluso, acá en Argentina con todo el empuje que hay hacia la neurociencia y todo eso, se deja o sea, no quieren tratar como una especie de secta algunos. Entonces explicar más o menos cómo funciona o qué es lo que propone Lacan acerca del discurso científico mismo y desde qué lugar nos articulamos nosotros, apoyándonos justamente en ese lugar de la falta. Por Ujú. eso en un momento cuando él cierra como una idea de decir, bueno, el saber del objeto A podríamos entender que es el objeto del psicoanálisis como discurso científico, decir, no, pero pará, porque no es el objeto A el objeto a estudiar, sino que justamente nosotros nos vamos a parar en ese lugar donde se cinde el sujeto, Ujú, ujú, en ese lugar de falta. ujú. Este, pero bueno, más o Y menos con todo este saber, que embrollo es el saber del amor, digamos, ¿no? O sea, ujú, que el enamoramiento de Eloísa es muy interesante y la vivencia de este amor, en donde sí hubo cuerpo y goce, y como ella no renuncia, ¿no? Yo lo pensaba en el dolor que ella siente cuando se percata de la pérdida del amor de él, digamos, ¿no? Que Freud lo hace equivaler con la castración, ¿no? ujú. Está fuerte. Sí, sí, sí. Sí, incluso creo que en un momento hasta me sonó al contrato de Mazoc también en algún momento, o sea, pensar qué es lo que se está jugando ahí. Este, pero bueno, estaba pensando que, bueno, por suerte en YouTube pueden cambiar la velocidad del video. Así que en todo caso pueden verme a mitad de velocidad. Me van a escuchar con voz más gruesa, pero quizás un poquito más claro. Está bueno, está bueno. Bueno, si no hay algún comentario más, alguna pregunta, algo que tengan ganas de decirnos.
Bueno, en todo caso, entonces terminaríamos la sesión de hoy, ¿sí? Muchísimas gracias a los que asistieron, muchas gracias por el aguante. Y nos estamos viendo, supongo, no sé si decir el miércoles que viene o cuando Roberto lo disponga. Le vamos a estar anunciando por el blog, por el grupo, ¿sí? Así que bueno, Muchas gracias. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, muy bueno. Gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Chao.